Abordamos la última hora de España como es. Estaremos aquí hasta las 12 del mediodía. Y vamos a hablar con un estupendo, con un maravilloso escritor. Vamos a hablar con el escritor Juan Marsé. Vamos a hablar con el inolvidable autor de obras como Encerrados con un solo juguete, Esta cara de la luna, La oscura historia de la prima Monse, Si te dicen que caí, o ese maravilloso libro que es casi un incunable para nosotros, un libro de cabecera, Últimas tardes con Teresa. Juan Marsé acaba de obtener el premio de literatura Juan Rulfo. El galardón está dotado de cerca de 15 millones de pesetas y reconoce la obra de un autor en lengua española. A juicio de quienes han otorgado este galardón, Juan Marsé se trata de un narrador que ha elaborado una escritura que es una propuesta a la tradición realista original. Juan Marsé es un escritor claramente coherente en su trayectoria personal y artística y ha sabido mantenerse al margen de las concesiones, señala el acta del jurado. Don Juan Marsé, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros en España como es. Buenos días. ¿Qué supone este premio y cómo se siente después de haberlo obtenido? Bueno, pues la mar de bien, claro. En primer lugar porque era completamente inesperado, es decir, no es un premio al que no te presentas. Se reúnen unos señores eruditos y deciden que te van a otorgar el premio, es decir, pero yo no he intervenido absolutamente para nada. Quiero decir que no es como los premios habituales que convocan entidades editoriales u otras, ¿no? Sí, es decir, que es un premio que se concede por la colectividad de una obra literaria. Exacto. Juan Marsé, usted es autor de obras, decíamos en nuestra presentación, como Encerrados con un solo juguete, Esta cara de la luna, Últimas tardes con Teresa, La oscura historia de la prima Monse, o Si te dicen que caí. Nos vamos a centrar en una, si le parece, que es, se lo confieso abiertamente, mi preferida, Últimas tardes con Teresa. Esta novela que data de 1966, si no me equivoco, ¿no? Sí. ¿Cuánto duró el proceso de elaboración de la misma? Yo recuerdo el primer latido de la novela, la idea inicial me surgió estando yo en París en el año 60-61. Pero no empecé a redactar, tomé notas y preparé un plan de trabajo un poco así, muy por encima, pero no empecé a redactar en serio hasta mi regreso a Barcelona en el último del 62, es decir, duró del 62 unos 3 años. ¿Es Últimas tardes con Teresa su obra cumbre, su novela preferida? Bueno, a mí la preferida siempre es la última, no sé por qué. Probablemente porque estoy intentando, hacer algo mejor, hacerlo mejor, y creo que lo consigo, por lo menos es mi impresión personal. Con los años uno va afinando el instrumental y va aprendiendo más el oficio. Normalmente es la última, pero de todos modos tengo que decir que Últimas tardes, en efecto, es una de mis novelas preferidas por razones completamente subjetivas. Por ejemplo, lo es porque en esa novela, que era mi tercera novela, intuí que yo podía ser un profesional de la escritura, es decir, intuí que esta era mi vocación. En las dos anteriores todavía no estaba seguro yo de que sería escritor, pero en esta me pareció que sí. Porque hay que recordar que usted inició su labor profesional, su trabajo en una joyería, ¿no? Sí, en un taller de joyería. Entré de aprendiz a los 13 años, sí. Sin haber aprendido casi nada en la escuela. Es bastante lamentable, pero es cierto.
Don Juan Massé, Últimas tardes con Teresa es un conflicto amoroso entre dos mundos opuestos y radicalmente distintos. Por un lado, la alta burguesía catalana y luego un personaje de los barrios bajos llamado el Pijo Aparte, que es un charnego murciano. ¿Ese personaje está basado de alguna manera en un personaje real o no? Todos los personajes, tanto los protagonistas como los secundarios de mis novelas, y yo creo que de todas las novelas, son una mezcla de realidad y de ficción. Es decir, hay elementos entresacados de la experiencia personal de cada uno, de sus vivencias, de su entorno, de personajes que he conocido, y hay un componente también que es completamente imaginario, y se produce una especie de alquimia en la que sería difícil deslindar qué porcentajes pertenecen a la ficción y qué porcentajes a la realidad. A la realidad en ese personaje bastantes, que yo en mi barrio, en lo alto de Gracia, en la barriada de la Salud, y tanto con el Guinardó, el Monte Carmelo, etc., había un componente de inmigración bastante elevado en los años 40, del sur preferentemente, y en consecuencia hay unas experiencias personales ahí, en efecto. No digo que ese personaje exactamente haya existido, pero muchas cosas de ese personaje las he sacado yo de personajes reales. Al Pijo Aparte le denuncian, le traicionan, y es que la clase alta no suele admitir a aquellos que considera advenedizos, ¿no? Sí, pero el personaje que le traiciona precisamente pertenece a su propia clase social, claro. Es la Hortensia, que es una muchacha del barrio que está enamoriscada de él y que considera que la ha traicionado, y es la que le denuncia. En realidad es una especie de aviso de que no te salgas de la fila, no te salgas de tu medio, porque lo vas a pasar mal. Si te sales de esa fila, si te sales de tu medio, te cascan, ¿no? Exacto. Juan Marsé, con posterioridad a esta obra ha escrito pues un montón, ¿no? La oscura historia de la prima Monse, Si te dicen que caí, Las mujeres de Juanita. No, eso es un libro de ensayo de un periodista, en el que hace una selección de textos de diversas novelas mías, y luego hay un ensayo suyo personal. Es un libro que no he hecho yo, vamos. Es un libro de recopilación. Exacto, sí, pero además que lo ha hecho un periodista, ¿no? Pero hay otras obras como El embrujo de Shanghái, El amante bilingüe, Señoras y señores, Teniente Bravo, etcétera, etcétera. Sí. Algunas de sus obras, bastantes de sus obras, han sido trasladadas al ámbito cinematográfico, y ahí se ha producido una pequeña desgracia. Supongo que a usted no le gustará entrar No una pequeña desgracia, en controversia con este asunto, ¿no? Yo lo calificaría de grandiosa catástrofe. Ya, o sea, lo califica de grandiosa catástrofe. Catástrofe, sí, las adaptaciones al cine de mis novelas son muy malas, pero son malas no porque hayan traicionado el espíritu de las novelas, o porque se parezcan más o menos a las novelas. Eso es secundario para mí, ¿no? Son malas porque las películas son malas por sí mismas. Es decir, cuando una película es buena, lo es por razones estrictamente cinematográficas, por su propia dinámica narrativa cinematográfica, ¿no? No porque se parezca mucho o poco al texto original, ¿no? Hay casos ilustres como Buñuel adaptando a Galdós, por ejemplo, ¿no? O Visconti adaptando a Thomas Mann en Muerte en Venecia. Son buenas películas, independientemente de que se parezcan o no a los textos originales. Y eso no ocurrió en mi caso. En mi caso más bien se parecían bastante a la novela, desdichadamente, en el sentido de que eran una pura ilustración fotográfica, digamos, del texto literario, lo cual no tiene ningún valor. Para eso más vale no hacer nada, ya existe el libro. Y en cambio, como películas, desde el punto de vista, ya digo, de valores cinematográficos, pues nada, eran realmente malas. Efectivamente ha sido una tragedia, porque coincidimos plenamente, y posiblemente la voluntad de los autores cinematográficos, de los directores, haya sido
justamente lo contrario, hayan querido hacer buenas películas, pero a lo mejor No, es claro, que... sí, uno siempre se propone hacer buenas películas. A lo mejor, Juan Marsé, es que no se puede abordar desde lo paupérrimo de nuestra cinematografía guiones de estas características, ¿no? No, yo creo que es que simplemente un director cinematográfico o tiene un mundo propio o no lo tiene. Si no tiene un mundo propio, difícilmente se va a imponer sobre el texto literario, ¿no? Buñuel tenía un mundo propio. Las películas de Buñuel son primero películas de Buñuel y luego resulta que detrás pues, provienen algunas cosas de Galdós, otras de otros escritores, etcétera, ¿no? Pero es que cuando no tienes un mundo propio, cuando no sabes hacer cine, no te dicho en otras palabras y más crudamente, pues entonces lo único que vas a hacer es una ilustración chata y colorista, si quieres, y bonita de un texto literario, pero no vas a aportar nada más, y para eso es mejor no hacer nada, ¿no? Juan Marsé, ¿se encuentra ya recuperado de su enfermedad? Sí, sí, estoy muy bien, estoy perfectamente, sí, sí. ¿Y está escribiendo en este momento? Y estoy escribiendo en otra novela que, bueno, me gustaría tener mucho más avanzada, pero ahí estoy. ¿En qué punto de la vida se encuentra? Bueno, me encuentro en un punto de la vida que he hecho la mirada para atrás y me gustaría haber escrito algún libro más, y otros haberlos trabajado un poco más. Estoy en un punto de revisión para seguir. Pues don Juan Marsé, lo dicho, ha sido un auténtico placer tenerle con nosotros en la sintonía de España como es y de verdad que compartimos ampliamente los Muchas gracias. argumentos que han dado los miembros del Premio de Literatura Juan Rulfo, porque Juan Marsé es un auténtico maestro de las letras españolas Muchas y gracias. no, lo digo sinceramente. Es más, después de esta entrevista voy nuevamente a leer Últimas tardes con Teresa, que a mi juicio es una de las mejores novelas escritas en muchísimo tiempo en España. Muchísimas gracias, usted muy amable. Enhorabuena por esta novela que nos ha emocionado y nos emocionará siempre. Un fortísimo abrazo. Un abrazo. Y recuerdos al pijo aparte. Gracias. Gracias, de su parte.